Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es 19 de enero de 2022 y yo soy Laura de Rosa. Si ustedes no saben por qué estoy sentada aquí, es porque no han visto el programa del día de ayer, tienen que verlo. Patricia Poleo me pidió que estuviera unos días por aquí haciéndoles alguna suplencia porque están sucediendo fechas importantes desde el punto de vista legal en el caso de Rolando Vázquez y por supuesto que todos lo vamos a apoyar, todos vamos a apoyar a Patricia Poleo. Bien, hoy vamos a hablar de dos temas importantes. Uno, que estábamos con el asunto de las tropas rusas que podían desplegarse, ya lo vamos a hablar, pero sobre todo de una noticia súper importante que salió el día de hoy en torno a que la Corte Penal Internacional dio 3 meses para que Nicolás Maduro diera respuestas por los crímenes de lesa humanidad. Y como recordamos, esto es de una investigación desde el año 2018, cuando funcionarios policiales en las manifestaciones mataron a más de 100 de manifestantes. Esto entre algunas otras razones por las cuales el régimen de Nicolás Maduro está siendo investigado. Pero para hablar de este tema hoy, vamos a tener una conversación con el doctor Carlos Ramírez López, que ustedes ya lo conocen aquí en la comunidad de Agárrate. Él es abogado litigante, especialista en derecho procesal, penal, civil y de derecho constitucional. Buenas noches, doctor Carlos Ramírez, ¿cómo está usted? Buenas noches, Laura. Estoy muy contento de estar aquí en este programa. Qué bueno, para nosotros también es un placer. Y bueno, es súper importante usted que es especialista en el tema, que nos cuente un poco, doctor Ramírez, qué significa esta prórroga que se le dio de parte de la Corte Penal Internacional al régimen de Nicolás Maduro, porque entiendo, esto era un plazo que se aspiraba al 16 de enero y ahora se la dieron el 16 de abril de 2022. Pero, ¿qué significa realmente esta prórroga, doctor? ¿Qué implicaciones trae? Explíquenos este proceso lo más digerible posible para todos los que lo escuchamos y vemos. Ok, con mucho gusto. Como sabemos, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal al dar por terminada la investigación preliminar, abrió investigación formal sobre los hechos que se le han denunciado respecto a los crímenes de lesa humanidad que vienen ocurriendo en Venezuela, teniendo como autor de ellos el gobierno de Nicolás Maduro y a toda su cadena de mando. Cuando se abrió el fiscal abrió esa investigación, lo participó a los estados partes del Tratado Estatuto de Roma, como es un deber que establece la norma de esa entidad. En esa oportunidad, el fiscal le dio oportunidad al gobierno de Maduro para que explicara y diera todas las explicaciones que quisiera a la fiscalía respecto a los hechos que eran objeto de la investigación por las cuales se estaba abriendo el procedimiento. Entre las actividades que quiso hacer el gobierno de Maduro
para cumplir con esa exigencia del fiscal, estuvo una visita el fiscal dio 3 meses, en aquella oportunidad, 3 meses de plazo, de lapso, al gobierno de Maduro para que diera las explicaciones del caso respecto a esos crímenes. Las explicaciones, básicamente, lo que requieren es si esos hechos habían sido o estaban siendo debidamente procesados en cuanto a investigación y enjuiciamiento. La gran información o la supuesta información que iba a dar el gobierno la llevaba Delcy Rodríguez. Delcy pidió una reunión con el fiscal para cumplir con esa exigencia. Como sabemos, como recordamos, Delcy viajó en un avión de Viasa que no le fue permitido aterrizar en La Haya, que es donde está la sede de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y no se lo permitió por distintas razones, pero básicamente fue porque esa línea aérea estaba considerada como no segura y por esa fue la razón que no le permitieron el aterrizaje. Mas, sin embargo, también recordemos que sobre Delcy Rodríguez pesa una prohibición de la Unión Europea para ir a cualquiera de esos países. Aquel incidente fue entonces tomado como excusa del gobierno de Maduro para alegar que no había podido cumplir con su derecho de reunirse con el fiscal y de presentar las informaciones del caso. Y ese es uno de los motivos y de las razones que se invocan ahora para extenderle una prórroga al gobierno para que cumpla con esa obligación. Y digo prórroga porque la obligación del gobierno de Maduro estaba estipulada hasta el 16 de enero para que cumpliera con esa información. Pero, según la información que está dando el fiscal, Karim Khan, eso no se pudo por distintas razones, entre otras porque no se permitió el aterrizaje del avión donde iba la funcionaria del gobierno que llevaba las informaciones. Nosotros creemos que eso es una falta al estatuto, a la ley que rige la Corte Penal Internacional y a la Fiscalía. La ley que la rige se llama Estatuto de Roma, que es un tratado que tiene todos unos dispositivos de procedimiento para llevar a cabo las actuaciones que le corresponden. Y digo que es una violación porque el gobierno de Maduro tiene designado a una persona para el cargo de embajador ante la Corte Penal Internacional. Ese cargo viene dado en virtud de una normativa que establece el Estatuto de Roma, que los gobiernos que son parte de ese tratado pueden designar un funcionario específico para las relaciones entre el gobierno y la Corte, y la Fiscalía también. Y que todo intercambio, toda conexión entre la Corte y los gobiernos debe hacerse a través de esa persona que se designe específicamente. Siendo así, el gobierno de Maduro nombró, como sabemos, a Haifa El Aizami, que era la que estaba de funcionaria que estaba cumpliendo esa actividad hasta hace poco tiempo, que fue removida del cargo y sustituida por otra persona que no se sabe por qué ocurrió, pero ocurrió. Entonces, teniendo una embajadora ante la Corte Penal Internacional para cumplir esa función, ¿qué va a hacer Delcy Rodríguez y con qué autoridad, con qué legitimidad iba a cumplir esas funciones? Eso es una violación al estatuto. Los abogados sabemos que la persona que designe las partes como su apoderado son las únicas que pueden actuar en los casos, en los expedientes ante el juez. No puede venir otro y decir, yo voy aquí a presentar las pruebas que corresponden, o yo voy a hacer la actuación que corresponde, porque eso es una violación, lo que llamamos los abogados una subversión del proceso, una subversión procesal.
Eso es un error que viene ocurriendo en este procedimiento y sería necesario que se le hiciera esa acotación. Yo la he hecho, pero por mis artículos, que yo no estoy seguro, no sé si el fiscal le llegarán y los leerán, pero sí he reclamado que el gobierno interino tenga una actividad dirigida a cooperar con estas actuaciones. Perfectamente puede hacerlo y debe hacerlo. Que no vengan con la excusa que nosotros no tenemos reconocimiento ante la ONU y por lo tanto no somos quienes podemos actuar en base al Estatuto de Roma porque no somos los reconocidos por la ONU. No, eso es una justificación que en este caso puede salvarse. ¿Por qué? Porque en derecho procesal sabemos que existe una figura que se llama amigos curiae, amigos de la corte, amigos de la curia, amigos de la corte, con la que cualquier ciudadano, cualquier persona puede actuar en cualquier caso, ante cualquier tribunal, exponiendo hechos que le permitan al juez hacer su trabajo con mayor facilidad, con mayor seguridad, con los elementos que puedan aportársele. Yo mismo lo he hecho. Yo he ido ante la Corte Federal, por ejemplo, de la Florida, del sur de la Florida, de Miami, y actué como amigo curiae en la Corte en el caso de US PDVSA Litigation Trust, donde había aquel fraude que se estaba llevando a cabo ante aquel tribunal, y también me correspondió usar el mismo mecanismo de amigo curiae en Suiza, ante la Fiscalía y los tribunales suizos, donde se estaba llevando a cabo un proceso que tenía que ver con ese otro. Porque el gobierno interino de Guaidó no puede designar a una persona teniendo tanta gente. Tiene a Tamara Sujú, por ejemplo, y a otras personas calificadas que podría designarlas como representantes suyos alternos o como amigos curiae para que actúen ante el fiscal. Eso debería hacerlo. Insisto en que se haga. Eso, doctor, sobre la base de eso que usted está planteando, ¿es factible dentro de esta fase? O sea, porque todos recordamos que cuando estaba la fiscal Fatou Bensouda, estaba la investigación en una fase preliminar y después, que todos lo debemos recordar, después de esa visita del fiscal Karim Khan, por cierto, a Miraflores, que generó bastante polémica por ese apretón de manos que le dio y que realmente después entendimos que en cadena nacional él le dijo a Nicolás Maduro: miran, ustedes van a ser investigados y esta fase preliminar va a pasar a la fase de investigación, con lo cual no necesariamente se tenía que ser descortés al no darle, por ejemplo, la mano, que generó tanto polémica. Pero entonces la pregunta aquí es, doctor, en esta fase que usted lo está explicando como especialista en la materia, que es la fase de investigación, ¿el gobierno interino como tal puede hacer este tipo de solicitudes? Eso por un lado. Y por el otro lado, ese representante que es de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, ¿también lo tienen otros países o solamente Venezuela acogiéndose a esa posibilidad que da el estatuto? Bueno, vamos a comenzar por esta última pregunta, el tema de la representación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional del gobierno de Maduro. Esa, como te digo, es una norma un poco extraña, pero ahí está la norma. Es decir, lo extraño no es la norma, lo extraño es el uso que el gobierno de Maduro dio a eso. Es el único país de los miembros del Tratado de Estatuto de Roma que tiene designado un embajador con ese rango ante la Corte Penal Internacional. Es un rango específico y que evidencia una alta naturaleza representativa. Entonces, es el único país, insisto, que tiene un embajador ante la Corte Penal Internacional, pero esa designación está acorde con el Estatuto de Roma. Ahí eso está permitido. Pero lo que no está permitido es entonces que teniendo esa representación se salten por encima de ella y manden
manden a uno y a otro. Así, por ejemplo, cuando estaba la fiscal Bensuda, también hizo lo propio Tarek William Saab, que cada rato iba allá para boicotear la investigación y llevaba, él mismo decía, unos muy voluminosos expedientes. ¿Para qué? Para que entonces tuvieran que ponerse a revisar todo aquello y no se pudiera avanzar en el examen preliminar hasta su terminación. Entonces, en aquella oportunidad también yo hice ese reclamo. ¿Por qué Tarek William sabe el que está haciendo eso allá y por qué está llevando eso él allá? Eso no le corresponde. Eso le corresponde a quien está nombrado, que en ese caso era Haifa El Aizami. Sí. Haifa se va y entonces Maduro nombra a Gladys Gutiérrez. Gladys Gutiérrez, que venía de ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia, fue presidente de la Sala Constitucional, fue embajadora en España, una funcionaria de alta categoría del gobierno de Maduro. Entonces, ella actualmente es la embajadora ante la Corte Penal Internacional. No tenía nada que ir a hacer allá Delcy Rodríguez, ni tenía por qué haber pesado que la prohibición de ella haber aterrizado en La Haya, para que no se diera por vencido el laxo que se le dio al gobierno de Maduro. Eso fue una evasiva consentida por la Fiscalía. Y si bien es cierto que yo soy una persona que creo en ese fiscal, creo en su disposición a ser honesto en este caso, pero uno como abogado litigante sabe que hay que estar alerta y que no en pocas oportunidades un funcionario judicial muestra que es capaz de ser independiente, honesto y cumplir bien con sus funciones y de repente no lo es, porque ocurren cosas que uno no se da cuenta de ellas, que son entre telones. Entonces, para evitar suspicacia, el fiscal debiera decir: aquí la única persona autorizada para actuar ante esta fiscalía es la embajadora designada por el gobierno investigado, que es la señora Gladys Gutiérrez, y no podemos recibir a nadie más. Entonces, voy a aprovechar esta oportunidad con tu reunión aquí, con tu entrevista, para pedirle al gobierno interino que designe a una persona y que haga esa protesta de que personas extrañas a la que está legítimamente designada para ello intervenga en este caso, que lo haga, es una necesidad. Pero también, además de eso, es una necesidad que intervengan. ¿Cómo es que el gobierno interino no vaya y hace una exposición, y aunque sea que dé una rueda de prensa frente a la Corte Penal Internacional y diga: aquí estamos nosotros apoyando las denuncias que se vienen haciendo por reiterados crímenes de lesa humanidad que se vienen cometiendo en Venezuela? Le damos todo nuestro apoyo y le pedimos a los países que están dándonos reconocimiento que también nos apoyen en esto y hagan una actividad y se vayan ante el presidente de Colombia y el presidente de cada uno de estos países y firmen un documento entre todos esos países y lo lleven ante el fiscal y lo lleven ante la Corte. ¿Por qué no lo hacen? Es como que si no les importa, no le dan no se dan cuenta que yo he venido diciendo, Laura, hace tiempo, que dadas las circunstancias del problema venezolano, que sabemos que eso no sale si no hay una fuerza detrás de la reclamación meramente pacífica. Si no hay una fuerza detrás de ella, no va a ocurrir. Esta gente, esta pandilla que está usurpando el poder en Venezuela, no lo va a dejar simplemente por alegatos legales. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Entonces, es necesario mostrar fuerza política, fuerza diplomática para empujar este tipo de acciones. Doctor, y sobre eso, dos preguntas con respecto a ese tema. ¿Por qué cree usted que hasta ahora no se ha hecho esa presión política, diplomática desde el gobierno interino? Falta de visión. No tienen visión de este tema. Esa falta de visión en general, no solo con la Corte Penal Internacional, esa falta de visión está extendida a todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico y judicial que le ha correspondido y le corresponde al gobierno. Ahí tú te pones a ver lo que tiene, el desastre que tiene en las actuaciones ante la
ante el CIAD y ante las cortes de los Estados Unidos que están a punto de embargarnos los bienes que tenemos en el exterior. La única cosa que han podido hacer, que se ha visto un resultado, ha sido la de Londres en la defensa del oro que está en el banco de Londres. Entonces, es como que si no les importara. Han designado unos funcionarios, por ejemplo, en la primera, designaron a un procurador especial para que se ocupe de los temas económicos. Ajá, yo digo, está bien, eso está bien que lo designen. Otra cosa es su desempeño, que yo no estoy de acuerdo como lo han hecho y bastante lo he criticado. Pero a la par es necesario que designen a un fiscal también, que se ocupe de la parte penal, porque el tema no es solo el robo de los dineros públicos, es la parte de los delitos que se vienen cometiendo en esos robos y en los crímenes. Si nosotros tuviéramos un fiscal especial, un fiscal de Ministerio Público especial, ese fiscal podía ir también y hacer gestiones ante las otras fiscalías de los países que nos apoyan. No sé si es de verdad que son tantos o cuántos, eso no me consta, no sé ni cómo está eso, pero podría un fiscal designado por el gobierno interino, reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, entre otros, hacer actuaciones importantes ante la Corte Penal Internacional. Es una necesidad. No les importa el tema, no le han hecho caso al tema jurídico, al tema jurisdiccional, al tema tribunalicio. Y uno de los temas más importantes, evidentemente, que se tienen contra el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, en tema de tiempos, en términos de tiempo, ¿qué podemos esperar los venezolanos después de esta fase preliminar, esta fase de investigación? ¿Qué podemos esperar en términos de lapsos de tiempo a que pueda haber una conclusión efectiva en esta investigación? Allí habría que confrontar dos puntos. Uno, todos los procesos en la Corte Penal Internacional han sido fatalmente lentos. Fatalmente lentos. Incluso fíjate tú, que por ejemplo, Rusia, que formaba parte del Estatuto de Roma, se retiró. Y a decir de Putin, que dio una declaración terrible y dijo, no, nosotros nos vamos de este tratado y no formamos parte más, porque en toda su trayectoria, la Corte Penal Internacional, eso fue hace 2 años, ¿no? 3 años o 4 años. En toda su historia se han gastado $2.000 millones y lo que han producido son 4 sentencias. Bueno, ahí está resumida en esas expresiones de Putin, ahí está resumido lo que es el letargo de la Corte Penal Internacional para hacer la justicia. Yo creo que nosotros a futuro tendremos la necesidad de establecer una forma de justicia diferente a esa. Pero es lo que tenemos. Ahora, otro factor que contribuye a esa lentitud es que los fiscales que hemos tenido en esa Corte Penal Internacional pues nos han ayudado mucho. El primero fue Luis Moreno Ocampo. Cada periodo de estos fiscales son 9 años. Y Luis Moreno Ocampo cometió hechos incluso delictivos en el ejercicio de sus funciones. Una de las salas de apelación de la Corte Penal Internacional, en una de sus sentencias que revocó una sentencia de primera instancia de la Corte, estableció que ese fiscal Luis Moreno Ocampo ordenó que se le abriera una investigación porque estaba involucrado en una compra de testigos, en una arbitrariedad que ocurrió en un proceso contra uno de estos tiranos de África que facilitaron una compra de testigos. Bueno, y eso pasó, el tipo está impune. Él vive en Nueva York y montó un bufete y se le descubrió dinero, millones de dólares en los Panama Papers y nadie le hizo nada. Y está 9 años de trabajo allí en la Corte Penal Internacional y le tocó al terminar esos 9 años una jubilación dorada, cobrando el mismo salario de 12.000 euros mensuales de por vida y no hizo nada. Doctor, y si eso es así, ¿cuáles son los elementos fácticos para que usted a título personal diga yo confío en Karim Khan? Bueno,
Hay una razón que me mueve mucho a tomar esa creencia. Es que cuando fueron a designar, cuando entregó Fatou Bensouda el cargo y venía la nominación para sustituirla, se presentaron varias candidaturas. Una candidatura, las más fuertes que quedaron fueron la de un fiscal de apellido Cartes, español, avalado, pero nada más y nada menos que por el gobierno socialista de España, también por Borrell, que es el representante de ese gobierno ante la Unión Europea, que sabemos que es un dirigente socialista, por Baltasar Garzón, por un equipo de gente de esa línea política socialista. Esa era la que estaba promoviendo al fiscal como candidato a doctor Carter, que tenía y tiene un buen currículum. No era una persona que no podía ejercer, sí lo tenía, pero ya sabemos que el peso de la política en este tipo de actividades pues, es más fuerte que cualquier currículum. Entonces, frente a eso, se quedó el candidato Karim Khan, apoyado fundamentalmente por el gobierno de la UK, de Inglaterra. Sí. Entonces, ante esa confrontación, uno democrático y el otro socialista, yo creo en el no socialista. Además que tenía un buen desempeño. Él trabajó en las cortes estas de Ruanda, de la Yugoslavia, trabajó para 2 cortes de esas como fiscal auxiliar, aunque también defendió por allá a un hijo de un tirano, pero y tiene fama y un currículum también serio y una fama de hombre honesto. Entonces, en base a eso y en el nombre de Dios, yo creí y creo en Karim Khan. Entonces, no sabemos pues hasta qué punto eso va a llegar. Esperemos que sea así. Todos los venezolanos esperamos que se concrete finalmente esta investigación, pero principalmente que se haga justicia para tantas y tantas víctimas y para en realidad toda la población venezolana, porque no solamente sufren los familiares de los fallecidos, ese montón de torturados, sino los migrantes que ya vamos a pasar incluso a Siria y Afganistán con el número de migrantes que tenemos por el mundo. 6 millones de migrantes. 6.2 millones de migrantes. Las cárceles tenemos 300 presos políticos en las cárceles, torturados, matándolos de toda clase como mataron al general Baduel. Exactamente. Y como tantos otros, Por eso necesitamos justicia, queremos justicia y ojalá este sea el año donde se concrete ese caso de la justicia internacional. Doctor, no se vaya, vamos a cerrar este segmento, que en el próximo vamos a hablar de las tropas rusas y me va a seguir acompañando el doctor Carlos Ramírez López. Ok.